Bienvenidos, ¿cómo están? Mi nombre es Saúl López Santizo. En este momento vamos a tener un estudio que tiene que ver con la forma en que nosotros debemos de estar preparados para poder recibir lo que Dios tiene para nuestras vidas. Dios tiene promesas para nuestras vidas, pero nosotros tenemos que estar preparados para entrar a poseer esas promesas. Vamos a verlo, vamos a ver esto con el ejemplo que tenemos en Números 13 y 14. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios que estas cosas, las cosas que fueron escritas para Israel, fueron escritas para nuestro ejemplo, para nosotros que nos ha tocado vivir los tiempos últimos. El pueblo de Israel había salido de Egipto, había estado en Monte de Oreb y luego había caminado unos 100 millas, 160 kilómetros y ahora estaba en un oasis que se llamaba Cades Barnea. Y entonces Dios había decidido que tenían que entrar a la tierra prometida que Dios les había dado. Pero ahí encontramos aquí hay una prueba de fe y vamos a ver que hay dos opciones que ellos tienen dependiendo cómo iba a ser el informe que iban a escuchar acerca de esta tierra. Dice Números 13:1. El Señor habló a Moisés diciendo: Tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán que voy a dar a los hijos de Israel. Aquí está ya la promesa de Dios, darle la tierra prometida. Enviarás un hombre de cada una de las tribus de sus padres, cada uno de ellos jefe entre ellos. Y hay un listado aquí de cada jefe de las tribus de Israel, pero solo voy a mencionar a dos. De la tribu de Judá está Caleb, hijo de Jefone, y de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. Dice el versículo 16. Así se llamaban los hombres a quienes Moisés envió a reconocer la tierra. Pero Oseas, hijo de Nun, Moisés lo llamó Josué. Solo voy a hacer una observación aquí. Oseas, el nombre Oseas significa salvación simplemente, pero Josué o Yeshua significa el Señor es salvación o salvado del Señor. O sea, que es el Señor el que nos da a nosotros la salvación únicamente. Bueno, mandó entonces Moisés a hacer un reconocimiento de la tierra y ellos tenían que saber si la tierra era buena o mala, o si era fértil o no era fértil, si la gente que habitaba ahí era fuerte o débil, si las ciudades estaban fortificadas o no, si habían árboles y cómo eran los frutos. Tenían que traer una muestra del fruto. Entonces ellos van y traen una muestra del fruto. Van durante 40 días recorriendo y conociendo la tierra de Canaán, y traen un racimo de uvas. Llegaron a un lugar que se llama Escol o Escol, que significa racimo, y traen un racimo de uvas. Dice aquí, lo llevaban en un palo entre dos hombres. Era tan grande, o sea, era abundante lo que había ahí en cuanto a la cosecha. Y también llevaron unas frutas que se llaman granadas y llevaron también higos. Entonces vamos a ver cuál fue el informe que dieron. Hay dos tipos de informes y hay dos formas de ver las cosas. Las podemos ver nosotros con incredulidad o podemos ver con fe. Las mismas situación. Entonces hay 10 aquí que voy a mencionar, excepto Josué y Caleb, que dieron este informe. Fuimos a la tierra donde nos enviaste ciertamente mana, leche y miel. O sea, es abundancia, una forma de decirlo.
y este es el fruto de ella. Solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra y las ciudades son fortificadas. Ellos se enfocaron entonces en el enemigo, en lo grande que era la fuerza del enemigo. Vimos descendientes de Anac, estos eran gigantes. Y entonces aquí vemos la intervención de Caleb. Calmó al pueblo, porque habían disturbado al pueblo. Muchas veces una noticia negativa puede provocar un disturbio general. Dice, calmó al pueblo delante de Moisés y dijo, debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Son palabras llenas de fe. Nosotros tenemos que aprender a hablar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva, tiene poder para cambiar las cosas. Y la congregación fue afectada negativamente y empiezan a murmurar contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Estoy leyendo Números 14:2, y les dijo toda la congregación, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en el desierto. ¿Por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres, hijos, vendrán a ser presa. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Y se decían unos a otros, nombremos un jefe para volver a Egipto. La murmuración, entonces, las palabras negativas hablándose contra ellos mismos. Ellos preferían haber muerto como esclavos que tener la responsabilidad de ser valientes y conquistar como libres. Estaban deseando algo aquí que Dios no les había planificado, y querían nombrar un jefe para regresar a Egipto, o sea, rebelarse contra la voluntad del Señor, contra Moisés y Aarón. Y entonces Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros en la presencia de toda la asamblea de la congregación de los hijos de Israel. Y aquí vamos a ver la intervención de Josué y Caleb. En primer lugar dice que ellos, que eran de los que habían reconocido la tierra, rasgaron sus vestidos. Esa era una expresión de indignación, la que ellos tuvieron en contra de lo negativo, de la incredulidad, de la rebelión. Y dijeron, la tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra buena en gran manera. Y si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a la tierra y nos la dará. Es una tierra que emana leche y miel. Entonces, ellos están enfocándose en agradar al Señor. Ellos están enfocándose en las promesas de Dios, creyendo lo que Dios había hecho. Ellos estaban recordándose de que Dios los había sacado, habían sido testigos de que habían salido, habían tenido el éxodo de Egipto, habían visto los milagros de Dios, habían visto la provisión en el desierto. Durante el día había una nube que les daba sombra y les daba guianza, y durante la noche una columna de fuego que les daba calor, que les daba guianza también. Ellos tenían el alimento, el maná, había salido agua de una roca, y su vestidura no se había desgastado. O sea que ellos eran testigos del poder de Dios, no tenían por qué dudar aquí. Y les dicen al pueblo, no os rebeléis contra el Señor. La incredulidad entonces es una rebelión, pero la fe ve la bondad de Dios, la provisión de Dios, el poder de Dios, y ve la protección de Dios. No tengáis miedo de la gente de la tierra, pues será presa nuestra. Ellos no vieron entonces al enemigo grande, sino vieron a Dios grande. Recordemos de David y Goliat. David estaba viendo al Señor de los ejércitos y no estaba viendo con sus sentidos físicos a su enemigo. Su protección, dice Josué y Caleb, les ha sido quitada y el Señor está con nosotros.
es mayor el que está con nosotros que el que está con ellos, está diciendo. Él nos va a proteger. Entonces hay elementos aquí de la fe que nosotros podemos tener. Y la última, uno de los últimos versículos del capítulo 14 de Números, el versículo 30, el Señor dice: de cierto, vosotros no entraréis en la tierra, la cual juré estableceros, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Entonces, vamos a concluir aquí de la siguiente manera. Tenemos nosotros que saber que Dios tiene promesas para nosotros. En primer lugar, Él nos quiere salvar. Si tú necesitas recibir la salvación de Dios, el Señor es el que salva. Solo tienes que recibirla, aceptarla, arrepentirte y creer en Él. Tenemos que actuar en fe. Dios siempre ha usado colaboradores que son los que creen en Él para hacer su obra. Y debemos ser valientes nosotros en creer las promesas de Dios, en dejarnos guiar por su palabra y por su espíritu. Y así como Dios nos ha salvado, nos ha protegido en el pasado, nos ha proveído, así lo hará en el futuro. Todas las cosas son posibles para Dios. No hay nada imposible para Dios. Todas las cosas son posibles para el que crea. Espero que esta meditación sea de bendición y te pueda dar ánimo y fe en lo que puedas estar pasando. Te invito a que la escuches otra vez y la compartas, que puedas escuchar las anteriores y si no te has inscrito, que te puedas inscribir. Amén.